y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire qué bonito cómo el Señor Jesucristo compara el pan, la comida, con la palabra de Dios. O sea, le da la misma importancia de lo que nosotros creemos que es lo más importante, ¿verdad? Porque, ¿por qué nos afanamos más por la comida? Nada nos lleva tanto afán. Aquí, trabajar para juntar, para tener para comer. Yo me recuerdo allá cuando vivíamos en el rancho, desde la mañanita al primer cantido de los gallos, ya estábamos levantándonos, ¿para qué? Para hacer comida. En la noche oscuras, ahí andábamos medio preparando lo que íbamos a hacer comida la siguiente día. Entonces se fija por qué nos afanamos tanto por la comida física. Pero el Señor dice que es lo mismo, o sea, tiene el mismo valor, si no es que más, la palabra de Dios. Entonces, si Él lo compara el pan, nosotros nos esforzamos tanto por la palabra de Dios como nos esforzamos por el pan de comida. ¿Verdad que no? Para nada. No nos esforzamos de esa manera. No alcancé a leer la Biblia ahora, pero la leo mañana. Que dijéramos, no alcancé a comer ahora, pero ¿cómo mañana? No, ahorita me echo un taco para que no me sumen las tripas de la noche, ¿verdad? Y entonces estamos así, ¿verdad? Pensando equivocadamente. Lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Ante Dios nada se esconde. Él nos hace responsables de todo. Su palabra permanece para siempre, dándonos en Cristo una nueva manera de vivir. Y eso es bien bonito, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos conociendo la palabra, vamos conociendo una manera diferente de vivir. Como vivíamos antes nos parecía normal, eso nos parecía que era lo normal, pero cuando empezamos a conocer la Biblia, empezamos a ver que como vivíamos antes, no era tan normal. No era agradable a los ojos de Dios, eso no era lo que era bueno. Y poco a poquito empezamos a rechazar aquella manera que antes no parecía normal. Yo, por ejemplo, cuando yo recién me convertí, una de las primeras cosas que mi espíritu empezó a rechazar fue la música. Porque empecé a ver la música, que la música del mundo era en contra del amor que se fue o extrañando el amor que se fue. Y entonces decía yo, no tiene ningún valor porque no llena. Al contrario, agranda el vacío que ya está en la persona. Y empecé a rechazar eso y empecé a ver la diferencia en que los cantos que cantábamos en la iglesia, esos llenaban. Me daban paz. Y entonces empecé a gustarme más escuchar la música de la iglesia. La música sacra, ¿verdad? Se empecé a escuchar más y empecé a desechar la otra y poco a poco, y ahora le voy a decir, entró una marqueta y a veces, allá donde vivimos no mucho, pero aquí se oíamos más cada canto, cada canción, qué bárbaro, decía yo, y esta es una canción, Dios mío, porque unas canciones que te jalo el pelo y cosas así, qué bárbaro. Entonces decía yo, no, y eso es una canción, no. Pero hay cosas, ¿verdad?, que uno va rechazando también. Una cosa, aunque a mí nunca me gustaron mucho las malas palabras, pero ya de oírlas, a mí me ofendía, sentía yo que me ofendían las malas palabras. Y no era porque yo las dijera, oía a alguien que las estaba diciendo, aunque no lo conociera o algo, pero yo sentía feo, porque mi espíritu dentro de mí estaba rechazando aquello. ¿Por qué? Porque ya estaba alimentándose, estaba como el bebé, ¿verdad?, creciendo y ya estaba ahí mirando cosas y viendo todo. Y eso es lo que va pasando con nosotros. Dios nos va cambiando nuestra manera de vivir. En 2 de Corintios 5:17 nos dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Fíjese, cuando nos convertimos, eso debiéramos entender que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya se fueron, pasaron. Pero a veces nos quedamos con las cosas viejas agarradas. Ahí venimos arrastrándolas como los niños cuando vienen arrastrando algo muy pesado y no lo pueden, pero no lo quieren soltar. Así venimos nosotros.
arrastrando las cosas viejas, lo que ya pasó, porque no hemos entendido que hay una vida nueva para nosotros enfrente y para poder vivirla tenemos que soltar lo que pasó. No podemos seguirnos agarrados de eso y pues tenemos que creerle al Señor que dice que Él ya nos hizo nuevas criaturas y poder soltar aquello que ya no nos sirve. Punto número 1, lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire, si usted busca lo que busque, ahí lo va a encontrar en la palabra del Señor. Para corregir, para instruir, o sea, enseñar. Todo eso, todo lo encontramos ahí en la palabra del Señor. Hasta para redarguir, ¿verdad? Cuando nos estamos saliendo del carril, ahí el Señor viene y nos muestra que aquello no estaba bien. A veces contestamos una palabra y aunque se nos salió lo que sea, al momento que se salió ya sabemos que, ay, no, eso no lo debía haber dicho. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí redarguyéndonos con la palabra, ¿verdad? Para liberarnos de caer en los lazos del enemigo, porque eso es lo que Él está buscando. Preservar nuestro caminar con Él, mantenernos en el camino correcto para que nos mantengamos con Él. Porque al momento que el enemigo mire, imagínese usted, usted va por el camino caminando bien, ahí como Eva, ¿verdad? Que iba caminando y de repente le sale la serpiente ahí y la serpiente le tiende un lazo y Eva ni cuenta se da en el lazo por estar entretenida platicando con la serpiente, no ve que le puso el lazo ahí y sigue caminando y le cae en el lazo y la jala, la sacó del camino. ¿Por qué la sacó del camino? Porque le puso tensión. Pero fíjense, me gustó muchísimo la enseñanza que compartió el pastor el domingo, porque había cositas que yo misma no entendía. Había cositas que decía, pero ¿por qué dice esto y esto en aquella parte? ¿Y por qué dice esto y esto en aquella parte? Cuando él fue desarrollando el tema, me fui entrando en todo eso y entendiendo más. ¿Por qué decía aquello y por qué decía esto? Y una de las cosas que dijo que a mí me impactó, dijo que el juicio final lo después del rapto que viene, la tribulación, no es para la iglesia. Que la tribulación no es para la iglesia porque los que van a ser engañados son los judíos. Porque ellos todavía no creen que ya llegó el Señor Jesucristo. O muchos de ellos no creen que ya vino el Señor Jesucristo. Ellos todavía están esperando el Mesías. Pero en cambio nosotros tenemos al Señor Jesucristo. Conocemos al Señor Jesucristo. Entonces si alguien viene a decirnos que allá apareció Cristo, nosotros ya sabemos lo que dice la palabra. Sabemos que Él va a venir como ladrón en la noche y nadie se va a dar cuenta. Nomás se va a llevar a la gente, los que son de Él, su iglesia, la va a recoger. Y nomás, si yo me doy cuenta que el montón de gente se desapareció, yo todavía estoy aquí, es porque no me fui. Entonces quiere decir que toda la iglesia del Señor, aquellos que han creído en Él, aquellos que se han dispuesto a caminar con Él, a seguir sus pasos, ellos se van a ir porque lo conocen. Ellos conocen al Señor, entonces no van a ser engañados. Pero los que no conocen al Señor, esos son los que van a ser engañados. Eso es cuando les digan, allá apareció el Cristo, van a correr para allá. Allá apareció el Cristo y van a correr para el otro lado. Que dicen que hagan esto y ahí van a estar haciéndolo. Porque no le conocen. Entonces, por eso es la importancia, ¿verdad?, de conocerlo para no ser engañados. La Biblia es un testamento que Dios en su amor tan grande nos ha dado. La palabra es poderosa para sacar a la luz lo que está escondido dentro de nuestro ser, aún en lo más profundo, haciéndonos mirar claramente la situación en la que vivimos. Mire, esto es algo que el Señor se arregla para hacerlo. Nosotros cuando no conocíamos al Señor, considerábamos que la vida que estábamos viviendo a lo mejor no nos gustaba, pero creíamos que estaban bien. Que pues así teníamos que vivir. Nos había tocado. Y eso nos decían, ¿verdad? Nos decían las personas más mayores, nos decían, es que así te tocó vivir. A ti te tocó esa suerte. Entonces nos teníamos que acomodar a eso.
y nos tenía que gustar aquella manera. Pero cuando venimos al Señor, el Señor nos va mostrando que eso no es lo que Él quiere para nosotros. Que Él tiene una vida mejor para nosotros. Y Él quiere que la experimentemos aquí en la tierra y también que disfrutemos allá con Él toda la eternidad. Pero necesitamos conocerlo, ¿verdad? Para poderlo hacer. Hebreos 4:12 nos dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dígame, ¿se le escapa algo a Dios? No se le escapa nada. ¿Qué es lo que hace? Dice que discierne los pensamientos. O sea, yo no sé lo que ustedes están pensando, pero el Señor sí lo sabe. Ustedes no saben lo que yo estoy pensando, pero el Señor sí lo sabe. Y no solo eso, dice que discierne los pensamientos, pero también las intenciones del corazón. ¿Con qué intención yo hago aquello? Muchas veces nosotros mismos no sabemos ni con qué intención hacemos algo. A veces nomás hacemos las cosas por hacerlas. ¿Y por qué lo hiciste? Porque estaba ahí, ¿verdad? No sabemos ni por qué lo hicimos. Pero Dios sí lo sabe. Dios sabe qué intención había en nuestro corazón, qué nos motivó a hacerlo. Y a Él nada se le esconde y nada se le escapa, ¿verdad? Y entonces entendemos que la palabra no solo es viva y eficaz, también discierne todo, lo desglosa todo, para mirar qué hay dentro de cada cosa. Y nosotros, por más arropaditos que estemos, por más escondiditos que podamos tener el pensamiento, el sentimiento, Dios ya lo miró. Como decía mi hermana, ya lo pensé y ahora lo digo. Ya de todos modos decía, ya lo pensé. Bueno, le dije, pues, la cosa es que si lo piensa uno, lo puede entregar ese pensamiento al Señor y ahí quedó todo. Y no lo habló, ¿verdad? No pecó con la boca, nomás con el pensamiento, y ya lo entrega al Señor y le pide perdón y listo. Ya si lo habla, pues entonces tiene que pedir doble perdón, porque lo pensó y también lo habló. Y si lo hizo, peor tantito, ¿verdad? Porque lo pensó, lo habló y lo hizo. Lo llevó a cabo. Entonces va más allá, porque así es como el pecado empieza. Primero es un pensamiento, después es una palabra y después entra la acción. Nadie peca nomás porque se metió al charco y ya. No, primero lo pensó, después lo verbalizó y después entró al charco. Y así el diablo nos va jalando, ¿verdad? Poquito a poquito, nos va convenciendo. Mire, por la gracia del Señor, cuando yo era pequeña de edad, chica de edad, mi abuelo le gustaba que le prendiéramos los cigarros. Gracias al Señor estaban amarguísimos, sino capaz que ahí nos empicamos en el vicio, ¿verdad? Agarramos el vicio porque Él nos mandaba a prenderle su cigarro, y como el cigarro, Él lo hacía con hoja de maíz. Entonces, cuando se estaba quemando en los extremos de la hoja de maíz, sabía bien amargo. Y nunca llegábamos a saborear el cigarro, lo que era tabaco, ¿verdad? Porque lo que saboreábamos era la hoja de maíz. Yo pienso que lo hacía plan con maña, porque así y a ninguna de nosotros nos gusta el cigarro. Nos daba asco, amargo estaba eso. Pero yo pienso que lo hacía a propósito para que no agarráramos el vicio. Porque mi abuela y él fumaban y un tío también fumaba, pero de ahí en fuera ninguno de la familia fumaba, nomás ellos. Pero como nos mandaban a hacerlo y eso no nos gustaba, pues no le seguimos. Pero yo pienso que a veces Dios en su infinita misericordia también nos pone pruebas que no nos gustan tanto para que aprendamos a caminar por el camino correcto, para que caminemos en el camino donde Él puede protegernos. La palabra de Dios nos da libertad, sanidad, nos enseña, nos da sabiduría y nos protege. Mire, todo eso hace la palabra del Señor por nosotros, pero si nosotros la creemos, ¿verdad? Porque si nosotros no la creemos, aunque la palabra es la palabra y es palabra de Dios, pero si yo no la creo, no la voy a poner por obra. Entonces, como no la creo, no la pongo por obra, no recibo todos los beneficios que pudiera recibir, porque no la estoy poniendo por obra. En Salmos 119, versículo 9, nos dice la palabra del Señor:
¿con qué limpiará el joven su camino? Y es una pregunta, ¿verdad? Y la contestación es con guardar tu palabra. Cuando guardamos la palabra, o sea, cuando cuidamos hacer lo que la palabra dice, eso nos libra de caer en las redes del diablo, nos libra de caer en problemas, de meternos en cosas que no debiéramos de meternos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros entramos en problemas nomás porque no lo pensamos, no meditamos qué consecuencia me puede traer esto. Y cuando ya estamos en el problema, entonces sí ya no hayamos cómo salir, pero ya estamos en el charco. Y pues bendito Dios, ¿verdad? Que nos ayuda a salir, pero ya hay consecuencias. Y las consecuencias pues las vamos a pagar nosotros. Punto número 2, ante Dios nada se esconde. Y lo vimos antes, ¿verdad? Como ante Dios no hay nada que se pueda esconder. En Hebreos 4:13 nos dice la palabra del Señor, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Mire, no solo Él lo conoce todo, pero vamos a estar delante de Él un día, dando cuenta de cada cosita que hemos hecho aquí en la tierra. Mire, adelante de que viniéramos a la tierra no vamos a dar cuenta de nada. ¿Por qué? Porque no nos acordamos. Pero de todo esto que hemos vivido, desde que tenemos uso de razón hasta el tiempo que pasemos a la presencia del Señor, todo eso vamos a dar cuenta. A menos que aquellas cositas que le hemos entregado al Señor y que Él las ha borrado con su sangre preciosa. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que aquellas cosas que nos acordamos o que de repente el Señor nos trae a la memoria, pedirle perdón. Porque es la única manera que se van borrando. Cuando le pedimos perdón, recibimos su perdón y perdonamos a aquellos que nos han ofendido, que nos han lastimado, que nos han dañado, aquellos que de cualquier manera nos lastimaron, nos causaron dolor, sufrimiento, de cualquier manera, tenemos que perdonarles. ¿Para qué? Para que no haya nada que nos estorbe delante del Señor y podamos recibir el perdón de Dios. Porque cuando nosotros guardamos cualquier cosita, por más chiquitita que esté, es como una telita que está impidiéndonos tener contacto con el Señor. No podemos tener comunión con Él, porque esa telita nos está impidiendo que nos acerquemos a Él. Yo no sé si usted ha experimentado eso, pero yo sí lo he experimentado. Me recuerdo cuando yo recién me convertí, yo sentía como que había un guante que me impedía tocar al Señor. Sabía que estaba ahí, pero como había algo, como una telita, algo que me impedía, y yo quería romperla, pero no sabía cómo. Pero la gracia del Señor me ayudó a entender el perdón. Perdonar a toda aquella persona que de cualquier manera nos ha hecho un feo, o una mueca, o lo que sea que nos haya hecho. O que haya dicho cosas que nos lastimaron, o que nos causaron pérdida, cualquier cosa, perdonar. Eso nos va a liberar para tener comunión con Dios, para poder tener recibir esa paz hermosa, llenarnos de su presencia, porque mire, cuando nosotros aprendemos eso, a entrar en la presencia del Señor y llenarnos de esa presencia maravillosa, no queremos salir de ahí. Ahí nos queremos quedar. A veces se nos hace difícil, ¿verdad? Los trastes tan sucios allá y esperándonos, ¿verdad? Y tenemos que salir porque tenemos que ir a hacer lo demás, pero necesitamos aprender eso. Que tenemos que liberarnos de todo lo que nos pudiera estar estorbando delante del Señor. Porque no hay nada, pienso yo, no hay nada que merezca o que valga la pena que yo pierda mi comunión con Dios. No hay nada. Entonces, cualquier cosa que pudiera estar estorbándome, para mí es eso, estorbo. Y necesitamos despojarnos de todo eso para que podamos entrar con libertad, para que cuando estemos delante de Él, mire qué bonito va a ser cuando lleguemos allá a su presencia y Él nos vea y nos diga, bien siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Eso va a ser hermoso. ¿Por qué? Porque no hay nada ahí. Nada. Porque todo lo lavó el Señor. Todo lo lavó con su sangre bendita. Entonces no hay nada que nos acuse. Nada que el diablo pueda alegar. No, es que tiene esto pendiente aquí. Nada. Y entonces nosotros, mire, ligerito entramos
al gozo del Señor. Pero qué de aquello que creyendo que vamos bien y llegamos allá y está la listota ahí, mire. Y nos dice el Señor, mira, todo esto te impide entrar. Eso no nos va a gustar nada. Por eso necesitamos llevarle al Señor todas esas cositas y despojarnos de ellas y empezar a caminar con Él en la manera, en la dimensión que Él quiere que lo hagamos. No a la manera que nosotros creemos o que nosotros queremos, no. Él ya estableció una manera. Él ya dijo cómo. Nosotros no podemos cambiar la manera que Él ya dijo, que Él ya estableció. A veces nosotros porque creemos que, cuando uno está chico, ¿verdad? Que los papás le dicen, no hagas esto y no hagas lo otro y no lo están mirando y entonces uno lo hace. Creo uno que así es con Dios, no. Con Dios no es así. Él ya dijo cómo y no hay manera de cambiarlo. Y si nosotros lo cambiamos y creemos que estamos bien, estamos equivocados. Como dice la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esa no es la manera de Dios y por ahí no lo vamos a encontrar. Porque Él dijo por ese camino y no hay otro. Tiene que ser por ese. Él lo conoce todo, lo mira todo lo entiende y nos hace responsables de todo lo que hacemos y decimos. Mire, de todo. Nada se le va a escapar. A nosotros se nos pueden olvidar las cosas, pero allá, mire, están escritas. Así que no hay manera de que se le olvide nada. Mateo 12:36 nos dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mire, de toda. No va a haber ninguna que se esconda ahí. Únicamente aquellas que ya pedimos perdón y que ya fueron borradas. Es así. Eso vamos a estar feliz, ¿verdad? En el versículo 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mire qué tremendo. Por nuestras palabras seremos justificados. ¿Cómo vamos a ser justificados? Cuando nosotros venimos y pedimos perdón. Esas palabras nos van a justificar. Aquí está esto, ya pidió perdón. Ya está lavado con la sangre de Cristo. Aquí está esto, ya pidió perdón, ya está lavado. Pero, si no, esas palabras nos van a condenar. ¿Verdad? Y no queremos eso. Punto número 3, la palabra de Dios permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25 nos dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el Evangelio os ha sido anunciado. O sea, esta palabra es la que no hemos recibido la enseñanza del Evangelio. Porque aquí está todo. Todo. Si alguien le ha predicado algo diferente a lo que está en la Biblia, ese no es el Evangelio de Cristo. Tiene que estar ahí para poder que sea la palabra del Señor. La palabra del Señor no nos deja lugar para que caigamos en la autojustificación, en el autoengaño, en la soberbia, en la rebelión, en la mentira. Toda nuestra vida está expuesta como una película sin censura delante del Señor. Mire, a veces pasan cosas que pudieran lastimarnos o eventos que pudieran dañarnos, pero tenemos que ir al Señor, exponerle la situación en la que estamos, abrirnos a Él y dejar que Él nos sane. Que su amor tan grande venga y cure las heridas para que no caigamos en tener lástima de nosotros mismos. Ay, pobrecita yo, cómo estoy sufriendo, cómo sufro, cómo me ha ido mal. Antes oía yo mucho a mi esposo que decía, ya no me duele lo recio sino lo tupido. Y a veces hay mucha gente que dice eso, ¿verdad? Dice, ay, no, es que a mí me ha tupido. Pero no es cierto, ¿verdad? Todos vamos pasando por un camino y muchas de las cosas, como yo le decía a mi mamá el otro día, muchas de las cosas que nos pasan nosotros no las hemos buscado. Nosotros abrimos la puerta. Entonces, como nosotros abrimos la puerta, nosotros nos hemos buscado aquella situación, pues hay una consecuencia. Y viene esa consecuencia por causa de lo que hicimos, ¿verdad? Pero si nosotros entendemos eso, nada más pedimos perdón. Y le pedimos al Señor que nos saque de esa condición. Y mire que Dios es maravilloso, porque Él nos va a sacar en la medida que vayamos aprendiendo. En la medida que vamos aprendiendo, entonces Él va sacándonos. Si nosotros Él sabe que nos va a sacar de ahí, al ratito vamos a estar en otra peor, nos va a dejar un buen ratito para que aprendamos.
O a veces nos saca rápido la primera, pero ya la segunda nos deja un rato más ahí. Dice, tienes que aprender. Y ahí nos permite mantenernos ahí hasta que aprendamos. Y entonces ya Él nos saca por su amor y misericordia, pero nosotros tenemos que entregarle a Él todo eso para que no se meta en nosotros, para que no anide en nosotros, para que nosotros no caminemos con eso encima y eso nos aparte del Señor. En 2 de Crónicas 16:9 nos dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Mire, esta palabra se la dio un profeta al rey Asa. Este rey, era rey de Israel, de Judá, y entonces él, estando en su reinado, tuvo temor por algunas gentes que venían a pelear en contra de él. Entonces en vez de ir a buscar a Dios, él lo que hizo fue a buscar ayuda de carne y hueso, a buscar a que alguien se aliara con él, pagarle a alguien para que viniera a defenderlo. Entonces viene el profeta y le dice, locamente has hecho, porque Dios mira todo. ¿Tú crees que no está mirando los que vienen en contra tuya? Entonces, ¿qué te toca a ti hacer? Buscar la ayuda del Señor. Y mire, a nosotros nos pasa eso muy de seguido, que tenemos el problema y en vez de ir a doblar rodillas, corremos a ver quién nos lo soluciona. Tenemos que ir a doblar rodilla, buscar de la presencia del Señor que venga. Cuando Él ya abre la puerta y Él nos muestra el camino, ¿quién nos va a ayudar? Es bien diferente, porque ahí ya vamos a la segura. Mire, una vez yo estaba en una encrucijada y sentía yo que no había salida ni para un lado ni para el otro. Ya no sabía cómo orar. Ya no sentía que no tenía palabras para orar. Entonces me tiré ahí, me arrodillé al lado de mi cama y empecé a orar al Señor. Y como no tenía ya ni fuerzas, me tiré hacia hasta abajo de la cama. Y empecé a adorar al Señor, y a adorar al Señor, y a adorar al Señor. Al ratito, oí que entró una llamada con mi hijo, y el problema se solucionó. Y mientras yo estaba adorando al Señor, estaba escuchando que lo que Él estaba diciendo, y todo se solucionó. Y entonces, a veces nos aturdimos nosotros solos. Nos asustamos. Tenemos que ponerle aquellas cosas en las manos del Señor, para que Él venga y lo solucione. Y entonces, cuando Él viene y lo solucione, nos da la victoria, y no viene algo como esto, ¿verdad? Que por causa de no ir a buscar al Señor, nos va peor. Y fíjese, a veces nos pasa eso, que parece que solucionamos algo, pero se destapó otra cosa. Y entonces ahora ya no tenemos no solo este problema, sino también tenemos aquel problema. Nada más, ¿por qué? Porque no fuimos a buscar al Señor y no vino la solución de su presencia, arreglándolo todo y alineándolo todo. Nosotros tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios para que limpie nuestra manera de hablar. Mire, eso es otra de las cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que darle oportunidad para que Él vaya trabajando, para que Él vaya obrando en nuestras vidas. En Romanos 8:13 nos dice la palabra del Señor, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire, mas si por el Espíritu. ¿Cómo es que yo voy dándole lugar al Espíritu Santo que vaya haciendo morir las obras de la carne en mí? Bueno, cuando voy conociendo la palabra. Voy conociendo qué le agrada al Señor y qué no le agrada al Señor. Entonces, cuando ya hay algo que no le agrada al Señor, que yo sé que yo hago, practico, entonces yo voy pidiéndole al Señor, ayúdame. Yo ya no quiero pecar con esto, ya no quiero hacer esto. Por ejemplo, si tengo una mala costumbre de decir malas palabras, ¿verdad? Gracias a Dios que no me ha dado mucho por ahí, pero si tuviera. Entonces, se me salen espontáneamente y cuando abro la boca ya salieron y allá van volando, ¿verdad? Como sapos así, me figuran a mí, que van allá saltando y entonces, ¿yo qué hago? Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo no quiero seguir hablando así. No me gusta ya esta manera de hablar. Quita de mí esta mala manera de hablar. Fortaléceme ahí donde soy débil. Hay un versículo en uno de los salmos que me gusta mucho que dice, guarda las puertas de mis labios. Y Señor, guarda las puertas de mis labios, que ninguna palabra ociosa salga de mi boca. Y entonces cada vez que me sale una palabra, yo oro con esa oración.
y le pida al Señor. ¿Cuántos usted cree que el diablo va a seguir poniéndome esas palabras? Y se va a cansar. Porque cada vez que usted diga la mala palabra, usted ora y le pide al Señor, el diablo se va a ir alejando, porque va a decir, cada vez que le pongo la mala palabra, se pone a orar, pues no tiene sentido. No tiene chiste. Pero si yo en mis fuerzas quiero quitarme esa mala costumbre, voy a batallar. Y voy a batallar porque cada rato el diablo me va a estar haciendo tropezar y tropezar, porque no tengo una arma poderosa en Dios para vencerlo. Pero cuando yo tengo el arma poderosa en Dios para vencerlo, lo voy a vencer. Y no solo voy a dejar de hablar palabras ociosas, sino que voy a empezar a hablar la palabra del Señor en vez de la palabra que no debo de hablar. Cuando pase algo, en vez de, si me doy un martillazo, ¿verdad? En vez de que me salga una palabrota, me va a salir un ay, Dios mío. Oh Señor, gracias que tu mano estuvo ahí para salvar la mía. Va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue cambiándome, transformando mi manera de hablar para que pueda hablar como conviene. Y dándole vida al Espíritu en mí y dándole muerte a la carne. La palabra de Dios es limpia y las nuestras también tienen que ser limpias porque lo estamos representando a Él aquí en la tierra a través de nuestras palabras también. Fíjense que yo me puse a pensar en esto, cómo nosotros representamos a Dios a través de nuestras palabras. Mire, imagínese usted, está usted en un restaurante comiendo y está lleno de gente por todos lados. Y usted está comiendo, le traen su comida y usted, bueno, si no quiere orar para no molestar a todos los demás con la voz alta, usted inclina su cabeza y despacito bendice sus alimentos y come tranquilita, y en lo que está comiendo está alabando al Señor, está dándole gracias al Señor. Qué rica la comida, Señor, gracias porque tú bendices la mano de los que lo prepararon. Y está así. ¿Y qué usted cree que piensa la gente que está alrededor? Pero poquito a poquito le van a ir bajando el tono a su gritería que ellos tengan. Poquito a poquito van a ir bajándole el tono. Y van a empezar a poner oído. Y usted va dando testimonio aún sin estarles hablando directamente. Somos embajadores del Señor en todo tiempo. Si estamos en una línea, haciendo una línea, y empezamos a hablar cosas feas, ¿qué testimonio estamos dando? Y luego después vamos a traerles un tratadito. Imagínense. No, ¿verdad? Somos embajadores de Dios todo el tiempo. Y necesitamos tener eso presente en nosotros, que somos embajadores. Yo a la mañana estaba buscando lo que quería decir la palabra embajador, y se me hizo muy bonito lo que dice. Dice que un embajador es un representante de un gobierno en otra tierra. Y este representante, el trabajo que tiene que hacer es representar al gobierno y cuidar que las leyes de ese gobierno se cumplan donde él está. Mire qué bonito. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra. Representar el gobierno de Dios y cuidar que las leyes de Él se cumplan en el radio donde nosotros nos movemos, donde nosotros tenemos influencia. Y eso es lo que Él nos ha llamado a hacer. En 2 de Corintios 5:20 nos dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mire qué bonito. Esa clase de carácter el Señor quiere que tengamos, de implorar a la gente que se convierta. Y nosotros le hablamos a alguien y no quieren decir, ay, así no quiere nada con Dios. Entonces, y eso no es lo que dice, que tenemos que rogarles. Como si Dios estuviera rogando a través nuestro, fíjese. Qué tremendo. Y nosotros tan rápido que decimos, no quiere nada con Dios, ay, que se quede. ¿Verdad? No, rogarles. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos el infierno. Nosotros no lo conocemos, pero Dios sí sabe. Dios sí lo conoce. Y Dios no lo planeó, no lo planificó para ninguno de los otros. Él lo planificó para el diablo y sus demonios. Entonces, Él no quiere que nadie vaya a dar allá.
Por eso Él ruega a través nuestro para que la gente se convierta, para que la gente se arrepienta de su mal camino. Pero si nosotros en vez de hacer eso nos ponemos a enojarnos con la gente, pues ¿cuál es la esperanza de Dios, verdad? Necesitamos hacerlo. Punto número 4, la palabra que está escrita nos da en Cristo una nueva manera de vivir. Lucas 11:28 nos dice, y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mire. Fíjese bien tremendo lo que dijo. Ahí le estaban diciendo al Señor Jesucristo, bienaventurados los pechos que te dieron de mamar. Bienaventurado el vientre que te trajo. Y el Señor dijo, les contestó, más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué importancia tan grande tiene la palabra de Dios? Nosotros quizás no entendemos muy bien lo que quiere decir bienaventurado. Quiere decir que en todo le va bien. Que siempre le está yendo bien. Pero tenemos que aprender la palabra, leer la palabra para poder saber lo que el Señor quiere en cada situación. Porque ahí es donde fallamos, ¿verdad? Que a lo mejor sí queremos una vida con Cristo, queremos todas las bendiciones, pero no queremos esa disciplina. Porque es una disciplina, es sacar tiempo, a veces de donde no tengo. A lo mejor levantarme un ratito más temprano para poder leer la palabra, para poder orar, para poder tener tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Aprovechar cuando los demás están dormidos. Yo cuando recién me convertí, mis niños estaban chicos y mi esposo cuando se iba a trabajar a las 4 de la mañana yo me quedaba leyendo la palabra. Era el único tiempo que tenía, porque ya levantándose ellos pues se acababa el tiempo. Y era correr a las escuelas, llevarlos, traerlos, ir a la marqueta, la comida, la ropa, todo el quehacer que hay que hacer, y porque cuando llegan pues esperan que ya esté la comida lista, que esté todo en su lugar, ¿verdad? Y entonces el tiempo tenemos que buscarlo nosotros. Tenemos que hacerlo. ¿Y de dónde lo sacamos? Pues de nuestro descanso, no hay de otro. Pedirle al Señor, Señor, en el tiempito que tengo para descansar, dame un reposo. Dame un descanso reparador, como dice la palabra, ¿verdad? Que un sueño reparador. Que esos sueños que se despierta uno a gusto porque se sintió reparado. Pero no que a veces tiene uno muchas horas para dormir, pero se levanta cansado, adolorido y todo eso. ¿Por qué? Porque no tuvo ese sueño reparador, como dice la palabra. Entonces necesitamos eso, ¿verdad? Para tener ese sueño reparador y para que estemos a gusto, contentos. La palabra de Cristo nos hace libres de nuestra incredulidad, de la apatía, de la religiosidad, del egoísmo, de la falta de perdón, y nos limpia de toda maldad. Mire, porque cuando empezamos a conocer la palabra, ya no cabe la religiosidad en nosotros, ya no cabe la apatía, ya no cabe la falta de perdón, porque sabemos que si alguito guardamos, eso nos va a estorbar delante del Señor. Entonces, rapidito, nosotros perdonamos. Hayan hecho lo que hayan hecho, lo que más importante es que yo me libere, que la presencia del Señor no la estorbe yo. Y entonces perdonamos rápido, ¿verdad? Para que no haya nada ahí guardado. En primera de Juan 1:7 nos dice la palabra del Señor, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, ¿cuándo? Cuando tenemos comunión unos con otros. Por eso es que Él nos manda a congregarnos, a estar juntos, porque ahí es donde tenemos comunión unos con otros y Él nos está limpiando de toda maldad. ¿Por qué nos necesita limpiar? Para que podamos llevarnos bien unos con nosotros, para que podamos amarnos unos a los otros. Él necesita limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? A las personas que no se congregan mucho les cuesta eso. Porque no se congregan mucho. Entonces vienen de vez en cuando y vienen con todas las cosas que traen encima y no alcanzan a ser limpiados. Entonces necesitan la comunión para ser limpiados. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Mire qué bonito. Si confesamos nuestros pecados, ahí está la cosa. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. No quedan residuos, no quedan horruras, ¿verdad? Como cuando uno está lavando un traste y está bien pegado ahí, ya tiene mucho tiempo ahí seco, y ahí está batalla y batalla para sacarle todo. La sangre viene y nos limpia, nos deja limpiecitos. ¿Cuándo? Cuando confesamos nuestro pecado, cuando pedimos perdón. Entonces no hay nada que nos esté estorbando y Él nos limpia de toda maldad. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire, si nosotros decimos que yo soy muy santa, yo nunca he pecado, yo nunca he hecho nada malo, ¿qué estoy diciendo? Que Dios es mentiroso. Y eso quiere decir que la palabra de Dios no está morando en mí. Porque la palabra de Dios dice, fíjese lo que dice, en cuanto todos hemos pecado y están destruidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Por eso vino el Señor Jesucristo. Si no hubiera habido necesidad que Él hubiera venido a sufrir. Si yo hubiera podido alcanzar el perdón sin la sangre de Cristo, no hubiera tenido el que venir. Pero no había otra manera. No había manera de que yo alcanzara perdón más de a través de su sangre bendita. Y por eso Él vino para pagar por nuestros delitos y pecados, para que nosotros, al pedir perdón, viniera su sangre y nos limpiara. Sin nosotros tener que sufrir ni un azote, ni un latigazo, nada. Mire qué bonito, ¿verdad? Y ¿sabe una cosa? ¿Cuándo lo seguimos sufriendo? Cuando nosotros no hacemos lo que debemos hacer. Entonces seguimos siendo atormentados porque el diablo sigue atormentándonos con aquella falta de perdón, con el odio, con el resentimiento, con la amargura, con el dolor, con el sufrimiento. Él sigue atormentando y atormentando y atormentando. ¿Por qué? Porque no le hemos creído la palabra de Dios. Y eso nos hace daño. La palabra nos enseña y capacita para que disfrutemos de todo lo que Cristo ya compró con el poder de su sangre, de ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. En Juan 15:7 nos dice la palabra del Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Mire qué bonito. Ese cuadro lo habíamos a poner, ese versículo en un cuadro bien grandote para verlo entrada y salida todo el tiempo. ¿Por qué? Porque dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quieras. Y no solo dice, van a pedir todo lo que quieran, dice, y les será hecho. Porque a veces, yo no sé usted, pero a veces de repente sentimos que pedimos y no recibimos, ¿verdad? Pero aquí dice, y les será hecho. ¿Cuándo? Cuando permanecemos en Cristo. ¿Y cómo permanecemos en Cristo? Cuando su palabra nos gobierna. Eso quiere decir permanecer en su palabra, que su palabra nos gobierne. Y cuando su palabra es la que manda en nosotros, cuando nosotros somos gobernados, guiados por la palabra de Él, entonces dice Él que podemos pedir lo que queramos. Y Él no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si su palabra de Él nos gobierna, nosotros no vamos a pedir nada en contra de su palabra. No vamos a pedir, Señor, mira, esta persona me cae gorda y ya llévatela. No vamos a pedir eso, porque sabemos que eso no es lo que Él dice. Él dice que tenemos que orar por nuestros enemigos para que Él los alcance, para que Él les dé bendición. ¿Cuál bendición? La bendición de ser salvos. Entonces, si yo estoy pidiendo lo opuesto, quiere decir que la palabra de Él no me gobierna. Y ahí podemos conocer, ¿verdad? Si realmente somos o no somos. La palabra del Señor nos da sabiduría. Proverbios 2:6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mire, si queremos sabiduría, si queremos conocimiento, si queremos inteligencia, está aquí. Aquí está todo. La palabra del Señor nos protege, es una espada de doble filo, saca todo lo que escondemos y lo pone a la vista, sea bueno o sea malo. No, nada se queda. Todo lo saca.
Salmos 18:30 nos dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Mire, escudo es a todos los que en él esperan. O sea, si yo tengo mi esperanza puesta en él me guarda y me protege. ¿Quién puede venir en contra mía si él es mi escudo? Nadie puede tocarme. Nadie puede alcanzarme. En Proverbios 30, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Por si nos quedaba duda. Así que si nosotros esperamos en él, si nosotros confiamos en él nos protege, nos guarda y nos sustenta. Vayamos por donde vayamos, él nos está cuidando siempre. Lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Ante Dios nada se esconde. La palabra del Señor permanece para siempre y nos da en Cristo una nueva manera de vivir. Mire, él nos da la nueva manera de vivir. Ya si nosotros queremos seguir viviendo como lo hacíamos antes, nosotros lo estamos escogiendo. Él no nos puede forzar. Él no nos va a empujar. No, ya te dije que por aquí no tienes que irte por allá. Él no va a hacer eso. Él nos enseña. Y queda de nuestra parte si tomamos el camino que él quiere o seguimos corriendo por donde íbamos. Eso ya es cosa nuestra. Nosotros somos los que vamos marcando por dónde queremos ir. En Isaías 55, versículo 10 nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que la hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Mire, qué bonito. Será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces, si la palabra de él dice que él es escudo alrededor de los que le temen y yo le temo, entonces, ¿qué quiere decir? Que su palabra no va a regresar vacía. Esa protección yo la tengo. Pero si yo no estoy de acuerdo a su palabra, por más que yo diga lo que diga, nomás me quedo diciendo. Porque no estoy haciendo, no estoy respaldando la palabra, ¿verdad? Y esa palabra que está escrita, él la dejó para que nosotros la viviéramos. Es un testamento, es un mapa para nosotros. Imagínense que recibimos una herencia. Alguien nos dejó un testamento allá y lo tenemos guardado en una caja fuerte. Con llave ahí están las hojas ahí guardaditas. Y luego venimos y decimos, recibí un testamento. Sí, ¿cuánto te dejaron? Pues no sé, ahí lo tengo guardado. Y recibí un testamento. ¿Y cuánto te dejaron? Pues quién sabe, ahí está guardado. Y padeciendo lo que esté padeciendo. Y el testamento ahí a lo mejor tiene millones y millones de dólares y no lo puede usar porque no sabe. No se lo han leído. No conoce lo que hay dentro. Así está la Biblia. Es un testamento riquísimo. Pero a veces, como no conocemos la palabra, entonces, ¿qué pasa? Tesoro guardado. Tesoro escondido. Hace mucho tiempo escuché a alguien que estaba contando esta anécdota de una persona que se vino el hijo de esta mujer y la mujer ya estaba mayor. Y él se vino a Estados Unidos y le mandaba dinero a ella, pero no me recuerdo bien si era en China, creo que estaba la señora, y le mandaba los papeles, pues él le mandaba los money orders de acá, y llegaban papeles allá, ¿verdad? Para ella eran papeles. Entonces él agarraba los papelitos y los guardaba, pero él no le mandaba carta ni nada, nomás le mandaba los money orders. Y ella agarraba los papelitos y los guardaba, y los guardaba, y los guardaba. Hasta que un día, y ella sufriendo mucha pobreza, mucha escasez, pues no tenía marido, ya no tenían nomás el hijo que estaba acá. Y un día fue una señora y le dice, oiga, pero usted no tiene familia así. Le dijo, tengo un hijo, está en Estados Unidos. Dice, ¿y él no se acuerda de usted? No, ni se acuerda de mí. De cuando en cuando me manda un papel y no dice nada, el papel ahí nomás llega. ¿Y qué papel le manda? Pues quién sabe, ahí nomás los tengo guardados porque quién sabe qué será. Alguna vez que venga y si se lo voy a dar para qué es lo que me quería decir con esos papeles.
Entonces le dije, y a ver qué papeles son, y va y saca los papeles, y la otra sí los conocía, le dice, pero este es un dineral que se tiene aquí guardado. ¿Por qué? Porque no sabía y no se daba cuenta. Así muchas veces nosotros agarramos la Biblia, la guardamos ahí, y no sabemos el tesoro que tenemos aquí. Necesitamos conocer la verdad, conocer lo que está escrito, que es para nuestro beneficio. Pongámonos de pie y vamos a orar para que el Señor siga obrando gloriosamente en nuestras vidas. Porque grande es el Señor y hace todas las cosas posibles. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad que es infinita. Gracias, precioso Dios santo y poderoso, porque tú, precioso Dios, vienes quitando la carga pesada, Señor eterno, maravilloso, de los hombros, Padre. Esa carga pesada se remueve ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se va la preocupación, se va la angustia, se va la ansiedad, precioso Dios santo y poderoso Rey. Y viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, supliendo, precioso Dios, a cada vida, supliendo, precioso Dios, toda necesidad, Padre. Clamamos a ti, Señor, bendito Dios, para que extiendas tu mano poderosa, Señor, sobre los que aquí estamos, como también los que reciben, precioso Dios, tu palabra a través de las redes, Padre, que tu mano poderosa se extienda sobre sus vidas, precioso Dios santo y poderoso, y usted les supla conforme a sus riquezas en gloria, mi Dios eterno, precioso Dios, toda necesidad que pudieran estar pasando, Padre, venga usted siendo su alivio, venga usted siendo su apoyo, venga usted siendo, precioso Dios, su solución, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos, Padre. Le damos gracias por su amor tan grande, por el cuidado tan grande que usted nos da, Padre. Gracias, precioso Dios, porque es usted escudo alrededor de los que le temen, Padre bendito de gloria. Clamamos a usted, Señor, para que sea usted libertando, Señor, cualquier área de nuestra vida que todavía pudiera estar, Señor, esclavizada. Precioso Dios santo y poderoso, aquello que nos ha apartado de usted, Padre. Clamamos a usted para que nos dé la libertad, precioso Dios santo y poderoso, y despierte nuestro espíritu, Padre, y nos dé hambre y sed por su presencia, por su palabra, Padre bendito de gloria, para que podamos ponerla por obra, precioso Dios santo y poderoso, y apropiarnos de todas las bendiciones que usted dejó escritas para nosotros, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos, precioso Dios santo y poderoso, y así lo recibimos dándole muchas gracias por su amor, misericordia y bondad. Gracias, Señor, por hacernos libre, precioso Dios santo y poderoso, del tormento, de la aflicción, de la duda, Padre. Oramos, Señor, para que usted remueva, Señor eterno, maravilloso, toda clase de dudas, Padre, toda incredulidad, precioso Dios santo y poderoso, ahí donde se ha arraigado, Padre, ahora extienda su mano poderosa y venga desarraigándola. Sáquela con todo y raíces, precioso Dios, que no siga estorbando de ninguna manera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, clamamos la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que venga limpiando esas áreas, Padre bendito de gloria, santo y poderoso Dios, ahí donde había incredulidad, Padre. Oh, precioso Dios, remueva todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y venga obrando la fe, añada una medida más de fe, precioso Dios, en cada vida, en cada ser, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos, precioso Dios santo y poderoso. Y le damos gracias, Padre, por su amor tan grande. Gracias porque ese amor suyo viene llenando cada fibra de nuestro ser, Padre bendito de gloria. Gracias, precioso Dios, porque su amor, Padre, nos da la paz de saber que usted nos ama y nos cuida, nos protege, nos guía, precioso Rey santo y poderoso, y provee todo lo que nos falta. Gracias, eterno Señor, por su amor tan grande. Gracias, Señor, porque usted cuida, precioso Dios santo y poderoso, y protege, Padre bendito de gloria, a todo el necesitado, mi Dios hermoso. Nosotros clamamos a usted, Señor bendito Dios, para que ahí donde está, precioso Dios santo y poderoso, cualquier persona, Señor, con ansiedad, con preocupación, con angustia, Padre, venga de su divina presencia la paz que sobrepasa todo entendimiento y se desintegre toda esa ansiedad, toda esa angustia, toda esa preocupación, Padre, se deshaga y se desintegre y venga la confianza plena y absoluta que usted está al mando, que usted está a cargo, precioso Dios santo y poderoso, y es
usted el que nos guarda y nos protege y nos guía por el camino que usted ha trazado, precioso Dios santo y poderoso. Y su palabra nos dice, precioso Dios santo y poderoso, que aun cuando por un camino viniera el enemigo en contra nuestra, por 7 tiene que huir. Oh, precioso Dios santo y poderoso, creemos su palabra y su palabra nos guarda y nos protege y le damos gracias por ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cancelamos todo lo que quiera levantarse, que venga a estorbarnos de cualquier manera, a impedir, precioso Dios, que se cumpla en nosotros su buena, santa y perfecta voluntad. Todo estorbo queda cancelado y le damos gracias, Señor, porque usted nos ha llamado para hacer bendición, para bendecir. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo le damos muchas gracias por todo, le bendecimos, le adoramos, le damos gloria, honra y alabanza. Le decimos, precioso Dios, gracias, 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 Señor, porque es usted, Señor, el que nos ha traído con bien y es usted el que nos lleva a casa con bien. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor siga bendiciendo a todos y cada uno en el nombre de Jesús. Bendecido.